Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 25 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y dando inicio en la lectura del profeta Esdras, capítulo 1, nos anima junto con el Salmo 126, el Señor ha estado grande con nosotros para aportar en esa transformación social, esa transformación cultural, por tanto es la transformación ambiental, que en el momento allí se hablaba no de ambiente, sino de unidos como comunidad del pueblo de Israel, animados por el favor que concedía el emperador Ciro en su momento, el gobernante de turno, quizá contando con apoyos económicos de las entidades encargadas de proveer los recursos, el mismo emperador, y de las comunidades fervientes, aunque habrán otros desobedientes allí adorando ídolos paganos, pero para el pueblo de Israel reconstruir el templo, la ciudad y toda esa comunidad. Y esto empalma con la llamada que siempre nos hace Jesús hoy en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, en un pequeño versículo 2 o 3, que nos exhorta a seguir siendo luz del mundo por el bautismo y por la confirmación, que esa nos da esa luz que se va tejiendo entre padres, padrinos y otros seres de la comunidad. Y esa es la red de confianza en Dios, con la esperanza en la vida eterna, en el reino de los cielos, pero con el fundamento de la palabra de Dios, que es fuente de vida eterna. Jesús, camino, verdad y vida. Está en el inicio y en el fin, haciendo puente. Es el sumo pontífice por excelencia, según el rito de Melquisedec, porque es el sacrificio, el Hijo del Dios vivo, la divinidad encarnada en la humanidad de María Santísima, en su vientre bendito, por la concepción con el Espíritu Santo en gracia divina, y reconectarnos con Dios a través de ese testimonio de luz, que es libertad, que es paz, que es felicidad, el gaudete. Nuestra Santísima Virgen María, pronto estaremos ya en el advenimiento en diciembre, 3 mesecitos. Seguimos con la novena a San Miguel, Dios mediante el 29 tendremos ya la fiesta de nuestros 3 ángeles custodios. San Gabriel, que anuncia en María la concepción, que anuncia también a José que ha de ser padre del Hijo de Dios. ¿Qué le habré de enseñar yo, un pobre carpintero humilde y sencillo? Eso, precisamente lo que busca Dios, pobreza, humildad y obediencia. San Rafael, el médico que ha asistido, médico del alma en Cristo, pero inspirado en Antigua con los ángeles, y médico de la mente y del cuerpo, también en las falencias, en las cicatrices profundas del corazón o de la mente, del pecado. Y dígase San Miguel Arcángel, que es el guardián frente a esa serpiente inmunda del pecado, el que viene del tentador, las culpas que nos hace sentir para entorpecernos y no dejarnos crecer, y no dejar que crezca la luz con otros y que crezcamos espiritualmente fuertes. Seres amados, el llamado que tenemos
frente a todas estas amenazas que tiene la iglesia, que tiene la familia y que tiene toda unidad fuerte. Pero en esa diversidad que somos siendo, amémonos unos a otros, sobrellevaos mutuamente, como decía San Pablo, orando mutuamente unos por otros. Esa oración de intercesión, esa oración comunitaria, todos, para que en esa universalidad Cristo pueda ejercer esa transformación en todo ser siendo, en cada uno, y ayudarnos a ir aunando esfuerzos, a abrazarnos y sentirnos como una familia que somos siendo en gracia de Dios. Amén. Sea el Espíritu Santo que nos acompañe en esta lectura, nos inspire en su correcta interpretación y nos dé la maestría, el consuelo y la defensa que necesitamos en el bien vivir y la bienaventuranza para hacer la voluntad de Dios. Consuelo frente a las adversidades, pero fuerza interior para poner esos servicios o esos carismas al servicio de Dios, de la humanidad, de la creación también. Somos llamados a su cuidado. Dice en el libro de Esdras, capítulo 1, el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo. El decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara la palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 126, en alabanza, el Señor ha estado grande con nosotros. Haz que camine nuestra suerte. Es el cántico de las subidas. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semillas, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos 16 y siguientes, la parábola de la lámpara. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. El culto a la verdad, el culto a Dios, el culto a Cristo, quien en espíritu y en verdad deja el testimonio con la nueva alianza, la buena nueva, el Evangelio, y que nos da por la fe la gracia en el bautismo de ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura para tejer en esa unidad como común unidad cristiana de la diversidad que somos siendo cada uno, todos y cada uno único en su especie, como se diría, porque así nos ha amado desde siempre el Padre Creador y nos ha hecho con una impronta, hijos de Dios, por participación que nos hace Jesús y nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y Cristo se hizo hombre, conservando ello, menos en el pecado. Lo único que lo ubica por encima de todo, el reino de los cielos por encima de todo, los planes de Dios, los caminos de Dios por encima de todo y de todos y de todo plan que se nos ocurra como humanos. Y esa es la luz. Pero en el bautismo ya esa verdad está en la impronta de la ley natural en el corazón, ese orden natural, la impronta de la creación y del Creador, porque de ahí viene más que genética o nemética, que se dice de la némesis, de la información cultural o energética de espíritus, es el todo. Somos alma, espíritu y cuerpo, cada uno, único, suplementario uno con otro, todos, hasta completar la verdad en lo que podamos humanamente alcanzar, porque Dios no se le entiende, a Dios no se le comprende, a Dios no se le trasciende. Pero sí, cada ser está llamado a trascender a ese plano sobrenatural. Por ahora, conectar con quienes ya, santos, mártires, apóstoles en principio, discípulos, caminantes con Jesús, que acontecieron con él en su tiempo, ya dan gloria a Dios con su vida, por quien doblan las campanas, por ti, por todos, por ti, por todos seres amados, para seguir dando testimonio de esa verdad. Y eso es la coherencia, sentir, pensar a la manera de Dios, que el ser, la vida y la obra acontezca siendo testimonio de Dios, y que las obras, hechos y acciones, tanto ahora como a posteriori, en la posteridad, para nuevas generaciones, den testimonio de ello, de que aquí habitó un cristiano
a plenitud, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra y siendo levadura, buena tierra, ese tesoro ahí en el corazón. De la abundancia del corazón hablan los labios, también hablan las manos y también hablan los sentidos, en ese lenguaje no verbal. Llegará el momento en gracia de Dios que nos conecte de corazón a corazón el amor, el lenguaje único. Y de ahí que la luz permite llegar a la verdad, vivir en la verdad y defender la verdad. Y toda se va a descubrir. Dios filtra todos los corazones, a cada uno, penetra corazón tras corazón. Y es el único capaz de articular entre corazón y corazón el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él es el que arma esa red con María Santísima, su madre, que es la administradora de los carismas, la administradora de los tesoros del reino, es la administradora de las gracias, porque es la primera llamada a conectar entre todos los santos, mártires y apóstoles, por la gracia santificante que tuvo desde antes, durante y después de Cristo ha tenido, ser asunta al reino de los cielos, sin pecado alguno. Esa es la primera iglesia. Cristo el esposo y María Santísima la esposa, que podrían hablar desde ese nivel sobrenatural. De resto todos somos pecadores, seres amados, paganos, mundanos, viviendo según el mundo. Y de allí vendrá el poner todo eso a circular, tomar conciencia plena de esos carismas, dones, gracias, talentos, virtudes teologales, más las virtudes que se van recibiendo porque siempre son por gracia de Dios, no son por logros humanos. No hay escuelas para formarse en fe y decir que ya me certifiqué en la fe, tengo mucha fe porque saqué 10 o saqué 5. Así no funciona. La fe es una gracia. Como le decía Pedro, Señor, aumentanos la fe. Y ello, la esperanza también, porque se va perdiendo. Advierte el Señor sobre ello, como la luz, como la verdad y ahora como el carisma. En ese orden, 3 aspectos que desarrolla el Evangelio en San Lucas en este aparte, capítulo 8, en estos versículos, se van perdiendo por descuido, por abandono, por ser razón de corazón, o ser razón de la razón, o ser razón en la acción. O sea, mientras dormimos, otros llegan, los más astutos. El tentador es muy astuto y aprovecha toda ocasión para estar dormido y robar almas, robar corazones, robar mentes. Y ahí sí, llenarlos de cizaña y meterlos en un activismo, digas esas ideologías. Woke, movement, despierta, wake up. Seres amados, son engañifas, son estratagemas, son distracciones del enemigo para robarse las conciencias de los niños, niñas, de los jovencitos, jovencitas y aún de los mayores, todavía dudando de Dios a estas alturas, seres amados, dejándose llenar de ruidos por ideas, por ideologías, por logias, porque son ideologías que terminan siendo sin lógica. Y no es la razón, seres amados, es desde el corazón, más que la pasión. Las 3 se necesitan, son vinculantes, pero espiritual, intelectual y emocionalmente articuladas, porque no somos solo materia, ya se decía, somos alma, espíritu y cuerpo. Pero la que se vincula desde el principio en toda la cadena de vida, en cursos de vida, en las redes, es la espiritualidad, en nuestro caso cristianamente alma y cuerpo conectados para toda la vida. Poco a poco se va desarrollando intelectualmente, eso por la interacción social,
en la familia, en la comunidad y en todas las comunidades, en la unidad de todos los pueblos, como decía el profeta Esdras. Ya con ese decreto del rey Ciro, toma confianza para que todos los creyentes del mundo se vayan conectando ahí, las naciones conocidas. No estaría allá la América en su momento, pero estarían allí de Asia, de Europa y de África, de esos continentes del Mediterráneo y esas zonas que eran donde se establecían, Tiro, Sidón, todas estas comunidades que más vamos a ver en el desarrollo del Antiguo, de los Salmos y el Nuevo Testamento, para llegar a la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que es la Nueva Sion, es la que se funda con la Iglesia cristiana, en Jesús y María, esposo y esposa, todas nosotras almas esposas de Cristo, Cristo la piedra angular de la Iglesia. Pero seres amados, de todo eso hay que seguir fuertes ante todas estas arremetidas del enemigo, con ideologías de género, con estas ideologías que eso es político, eso obedece a un orden económico mundial, global, manipulando las redes sociales, manipulando la tecnología, los medios, o sea, eso se queda aquí, es mediático, todo eso es finito. Y cooptan de la misma religión, de la misma sagrada escritura, más que los conceptos, porque lo asimilan a eso, algo simple. Jesús decir que es solo un maestro, no reconocer que reúne, ser a la vez el maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Altar, sacrificio, él mismo, inmolándose por todos y a precio de sangre nos liberó, y desde una verdad revelada desde el Padre Creador con el Hijo a través del Espíritu Santo. Recuérdense en los luminosos, el movimiento cuarto, ahí en el momento, en el monte del Tabor, Moisés y Elías, acompañando a Jesús en fuego, una luz grandiosa ante Pedro y los hermanos Santiago y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, como les decía Jesús cariñosamente, los hijos del trueno, por su ímpetu, por su energía, su entusiasmo, jóvenes, ese es el que se necesita, pero para dar gloria a Dios, para unir la familia, para unir la sociedad, para unir la humanidad entera, para grandes cosas. Ayer lo meditaba en la palabra de Dios. Nos ha llamado para hacer grandes cosas, pero hay que ser agradecidos, como decía Santiago Martín en la homilía de hoy con la liturgia. Este evangelio precioso invita a ser agradecidos para que siga dando más, para que siga creciendo la fe, la esperanza y la confianza, para que sigan creciendo las gracias, los dones, talentos, todas esas virtudes, y se siga enalteciendo la condición humana. Pero eso lo hacen en su orden el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Paráclito Santificador. Las tres gracias en una sola, porque es uno y trino, inhabitando tu corazón, ser amado. Y eso es solo a partir de la meditación, la oración, el ayuno y la acción. Primero, la vida sacramental, el bautismo y la confirmación, la Eucaristía, comulgar a Cristo y comulgar con la comunidad en unidad, cristianamente. Porque si hay diversidad de ideologías, si hay choques, no hay unión, no hay comunicación. Y no hay una comunicación trascendental. Y ahora la confesión de los pecados, que en el derecho lo llaman delitos y los psicólogos lo llaman culpas, y así van menguando y se van rompiendo las fibras de la organización comunitaria en Cristo, porque ya es un asunto de percepción, de gusto, de sentirse como, de un género del otro, de una naturaleza a otra, pero Dios mío, ¿de qué estamos hablando? La naturaleza es única y la naturaleza humana es única y la naturaleza humánica está plegada en género masculino y femenino. Hombre y mujer los creó y eso es palabra de Dios. ¿Quién va a cambiar ello? ¿Qué humano podrá estar por encima de Dios? Eso es soberbia espiritual,
soberbia intelectual, soberbia emocional. Entonces a confesión, in persona Christi con los sacerdotes. Y ahora sí dar testimonio en sentir, pensar y actuar coherentemente en Cristo. Que en nuestro ser, vida y obra sea Cristo aconteciendo al interior de todos, cristianamente alma y cuerpo conectados. Y ahora sí, dejando sembrar para que coseche quizá otras generaciones o en estas mismas, con naturalmente, y se dan los frutos. Ojalá nos permita Dios verlos, si no se habrán de ver con la descendencia, con otras generaciones, en otros lugares. Es que sembrar en todo el mundo para que ese ciclo siga, obras, hechos y acciones que nos recuerden, porque realmente hemos sido fieles, luz del mundo, sal de la tierra y buena levadura, buena tierra. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto. Feliz santo y bendecido lunes, feliz santo y bendecido semana de labores y feliz santo y bendecido cierre de mes e inicio del mes de octubre, mes de las misiones, esencialmente. Hasta pronto.